Váyanse allí a Efesios capítulo 5, una vez más, versos 21 al 33. Pablo nos instruye de la siguiente forma: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra, y te rogamos ahora que la bendigas, por favor, a nuestros corazones, especialmente en este tiempo que estos consejos son resistidos por una sociedad que no está de acuerdo con lo que tú aportas en materia de familia. Así que honra tu palabra y permite que podamos llevarla a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la excelencia del hombre ideal. Y hemos estado observando cómo un hombre ideal se llega a ser cuando Dios forma en nosotros a un hombre nuevo. Y hemos estado hablando también del hombre ideal en sociedad la semana pasada. Somos sal, somos mundo, luz del mundo, y por lo tanto tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. Y Jesús en el Sermón del Monte nos ha estado dando pautas de cómo llegar a ser una persona que impacte o influencie en la sociedad. Hoy voy a entrar a hablar, esta es una introducción de el matrimonio. Y esto va a durar unas semanas, porque es un tema que no quiero tratarlo así en una forma superficial, sino que quiero que podamos profundizar un poco en esto. Y especialmente hoy día que la gente tiene sus propias opiniones o ideas acerca de cómo debe funcionar el matrimonio. Así que algunas de las cosas que dice Pablo no les va a gustar. Esto es un fenómeno común de los tiempos. Eso de que la mujer debe sujetarse a su marido en todo, eso yo entiendo que les pone los pelos de puntas a más de una mujer en el siglo XXI. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que quiere decir Pablo con esto y por qué la sociedad rehúsa a estos conceptos. El estadista y científico Benjamin Franklin dijo estas palabras para que pensemos. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Saben que yo estaba dándole un poco de vuelta a esas palabras cuando la leí esta semana. Y si es cierto lo que dice este hombre, entonces tenemos muchas familias muertas de hambre. Si entendió bien a dónde quiero llegar con el dicho de este señor. Es interesante, pero en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, mi querido hermano, estamos experimentando
el mayor índice de divorcios que jamás se registró en la historia de esta humanidad. Y las cifras no solamente son reales, sino que además están creciendo. Se dice más o menos, y yo voy a tirar apenas unos datos, cuidado, que con las estadísticas hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque realmente cuando hay personas que tratan de recabar información, especialmente en cuanto a cómputos numéricos acerca de ciertas cosas o desórdenes sociales, hay que mirar quién está haciendo el survey o la investigación, cuáles son sus intereses o la agenda que maneja. A qué sector de la sociedad o población se está acercando, en qué regiones del mundo se está haciendo estos cómputos. Así que cuidado con los números, no tenemos que tomar en una forma estricta o rigurosa los números que aparecen en las estadísticas de hoy. Nos sirven más o menos como un termómetro para medir la temperatura de cómo están los problemas sociales, pero tienen ciertas imprecisiones, hay ciertos errores en los números. No digo completo, si es que se trata de una organización seria que hace el cómputo, pero de todas maneras nos ayudan a mirar un poco cómo están las cosas. En el caso del matrimonio y el tema del divorcio, Estados Unidos arroja una cifra de aproximadamente 53, o digamos entre 50 y 55% de la población casada que terminan con el matrimonio. Portugal y España, nuestra madre patria, dicen, 60%. Curiosamente, un poco más que los Estados Unidos. Otra vez, el viejo continente siendo punta de lanza, cuando realmente pensamos que Estados Unidos es el que exporta todas las cosas, pero es el viejo mundo el que va a la vanguardia. Bélgica, un país de ese continente, tiene el índice más alto de divorcios. El 70% de las parejas que se casan aproximadamente se divorcian, casi la 3/4 parte. Canadá está en un 50%, no estamos mejor que los demás. Los cómputos en Latinoamérica es entre 10 y 30%, no me lo creo. Esta es mi opinión personal. Yo creo que los índices son mucho más altos, otra vez, cuidado con los números, y esto sin contar que en Latinoamérica hay una subcultura de concubinato, es decir, mucha gente no se casa en Latinoamérica, se juntan y esas relaciones no se consideran como matrimonios y por eso no cae dentro de este cómputo. Personas que se juntan por unos años y luego se separan, así que deberían ser tirados en estas nóminas. En fin, si nosotros agarramos estos datos, hay muchos más, no los quiero aburrir con eso, pero podemos decir que aproximadamente la mitad de la población que contrae matrimonio se divorcia. 50% de las parejas terminan con el matrimonio. Y cuidado, porque la sociedad no ve esto como algo sorprendente o bochornoso o algo alarmante. No, señor, si la cosa no funciona, mi querido, hazte la valija, terminen de nuevo y empiecen otra vez. Ahora, yo no sé, pero muchas veces pensamos que la disolución del matrimonio es simplemente separar a las personas y se terminó el asunto. Pero en la mayoría de los casos hay niños envueltos y que genera entonces litigios entre las partes que son progenitores de esas criaturas, esa nueva generación, y tenemos a los chicos como pelota de ping-pong yendo de un lado para el otro y se convierten en los instrumentos de vendetas absurdas y hasta inclusive violentas y inmorales, donde un padre castiga al otro cónyuge utilizando a sus hijos y los niños son los que sufren, o como decimos en algunos países, pagan los platos rotos. No solamente eso, pero el costo económico que implica el divorcio. Porque cuando una pareja está casada, aportan a la economía de una sociedad. Se compran casas, autos,
hay bienes mancomunados, hay una unión en las finanzas que permite a esa nueva célula familiar introducirse en una economía y comprar y trabajar, y de eso va dándole circulación a la rueda económica. Cuando hay una separación, entonces todo eso se termina, comienzan las restricciones. Tenemos cierto sector en la sociedad, los abogados, que son los que generalmente se llevan todo el producto de años de trabajo y esfuerzo. No te olvides que cuando tú te divorcias tienes que pagar al abogado, y cuando tú quedas en la calle el abogado está tomando piña colada en el Caribe con el dinero que te cobró en todo el asunto del divorcio. Esos son los que salen ganando. No tengo nada contra los abogados, pero esa es la cruda realidad. Al pan, pan, y al vino, vino, y al que no le guste, cierre los oídos. Algunas de las causas del matrimonio son muchas, yo no me voy a poner a hacer una enumeración de todas, pero problemas de comunicación es uno de los primeros que saltan a la luz. Hay un problema de contacto en la pareja, no se escuchan o no se dejan escuchar. Incompatibilidad. Puede ser que haya compatibilidad de tipo económico o financiero, hay de tipo social, hay incompatibilidad intelectual, étnica, personas que pertenecen a diferentes pueblos y que se unen aquí en Latinoamérica, y especialmente en este mundo donde estamos viviendo hoy. Estamos notando que la gente se mueve más libremente de un país a otro y se mezclan las etnias, se casa un pueblo con otro. Nosotros en Latinoamérica acá podemos atestiguar que muchas personas estamos casados o hemos contraído matrimonio con personas de otra nacionalidad, de otro mundo. Las dificultades financieras son un problema. Cuando no podemos abordar los compromisos que hemos adquirido, y cuidado, muchos de esos por gastos superfluos, innecesarios, de embarcarnos en deudas que no debíamos asumir por una pésima administración de los dones que Dios nos está dando para sostenernos en esta vida. Problemas personales. Es decir, cuando la persona se casa con alguien que trae cargado sobre sus hombros mochilas o traumas que no han sido resueltos debidamente, pueden ser de orden espiritual, emocional, psicológico, en fin, y entonces entra en la relación, y aquella persona que se casa con este nuevo personaje en su vida, resulta que la encuentra con una cantidad de problemáticas complejas que va minando la relación, va creando un problema que antes no existía, pero ahora, mediante el aporte de los problemas de uno de los partidos, comienza a minar un fluir en la relación y en la comunicación el uno con el otro. Falta de atención. ¿Cuántas mujeres dicen a los maridos: tú no me das el tiempo? Y es verdad. A veces tenemos más tiempo para mirar el partido de la Copa del Mundo, pero no tenemos tiempo para la mujer. Ojo con eso. Falta de madurez. A veces sucede que los jóvenes, atención jóvenes, esto es para ustedes, se dejan anubilar por el campeón, el príncipe o la princesa, vestido de rosa, la mujer de rosa, el hombre no. No se ve bien. Hoy, la verdad, hoy se ve de todo, ¿no? Miren que en el mundial hay personas vestidas con botines rosados y otros amarillos, así que, qué sé yo. Pero bueno, a veces especialmente las chicas que se casan jóvenes pero maduras, son siempre más maduras que los hombres. Una chica de 15 años es más sentada que los muchachos de 15 años. Muchachos, no tengo nada personal con ustedes, pero a veces somos medios paparulos a los 15 años. Las chicas no. Las chicas se van para adelante. Después los años van pasando y ya entonces cuando tenemos 25, 26 comienza entonces esa distancia a emparejarse. Pero las chicas se casan entonces con un mequetrefe y resulta que la chica comienza a crecer y el hombre tarda más en crecer. Y esto genera entonces el problema de que a veces las mujeres se quejan de que tienen un niño en la casa, que a los 20 años la mujer está pensando en formar un hogar y el hombre está sentado jugando al Nintendo o algo, no sé qué juegos están populares ahora, ¿no es cierto? Vamos, querido.
dejemos el Nintendo a un lado o el qué sé yo qué cosas y atendamos a la mujer. Pero eso es uno de los problemas. Y a veces sucede con muchachos que maduran y tienen una mocosa que lo único que piensa que la vida se trata de vivir o se revuelve delante de un espejo, pintándose el pelo, comprándose la ropa de marca y todo esto y gastando con la tarjeta de crédito todo lo que hay en el banco. Así que este es uno de los problemas también que genera posible causa de divorcio. Infidelidad. Yo no voy a pasar juicio sobre eso, El Señor nos dijo que solamente con que miremos a una mujer con deseos extraños, ya estamos siendo infieles a nuestra esposa. Así que ese es un tema. Muchos piensan que la infidelidad se trata de escaparse con alguien, pero cuando miramos a otra mujer con una actitud más allá de evangelización o alguna cosa o amistad y vamos a otro terreno, eso es, el Señor lo puso claro, eso es adulterio. Egoísmo. No es más a veces el uno para el otro, sino el otro para uno. Y eso también es causa suficiente para que algunas parejas no funcionen. Dejando de lado, hermano querido y amigo, las grandes excepciones, porque, cuidado, este no es un tema que debemos tratar en blanco y negro. Porque cada mundo, y se los digo como pastor, yo cuando entro a una casa me doy cuenta que cada familia, cada hogar es un mundo diferente. Y es fácil a veces decir, bueno, pero pastor, las cosas son así, hay que pesarlas con la regla y no hay que moverse ni a izquierda ni a derecha y qué sé yo. Sí, en algunas cosas sí, pero cuando se trata de la dinámica del ser humano, son todos mundos diferentes. Usted no va a poder aplicar un esquema de 1, 2 y 3 con todos los hogares, porque cada hogar es un mundo diferente, y esto es lo que me ha enseñado el Señor a través de los años de ministerio, que ya son varios años. Dejando de lado esos casos entonces extremos, ninguna de estas causas, de estas razones que acá y hay muchas más, son una justificación valedera para el divorcio, ya sea en el siglo XVIII, XIX o ahora en el siglo XXI o el que venga después. Déjeme que se lo muestre con las Escrituras. Váyase un ratito sin perder de vista Efesios y mire lo que sucede con Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, donde se acerca un gremio de gente que adoctrinaba al pueblo de Israel y entonces le van a preguntar, especialmente la gente que tenía que enseñar, escuchen bien esto, enseñar al pueblo de Dios, aparte de las cosas de la fe, cómo vivir en sociedad. Y entonces le preguntan al Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso está en el versículo 3 de Mateo 19. Y acá está la respuesta de Jesús, que cuidado, es una respuesta que no tiene tiempo. Es decir, la dio hace 2000 años atrás, pero esto es algo que trasciende la barrera del tiempo. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y ese que los hizo dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No el concepto de hoy que son dos personas viviendo bajo el mismo techo. Dice una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No, bueno, pero Jesús, otra vez, es que mi marido es un chiquilín. No, es que a mi esposa gasta mucho dinero en cosméticos o no sé, todas las cosas que uno puede inventarse. Mi querido, acá Jesús dice claramente, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Vuelvo a repetir, hay casos extremos de abuso, hay casos extremos de drogadicción, peligro de la vida de la señora, de los chicos y qué sé yo, todo eso es tema aparte. Pero en líneas generales, lo que es nuestra conducta en la sociedad tiene que ser una conducta que tiene claro lo que es el concepto del matrimonio y tenemos que dejarnos de macana con lo que piensa la sociedad acerca de este tema. Yo creo que Jesús habló clarísimo, y si lo quiere más claro, échele agua, porque la verdad es que no veo de qué manera podemos esclarecer esto.
Yo sé que muchos van a levantar la voz ante estas palabras y me van a disculpar, pero antes de tirarme a mí las piedras, tomen nota que no soy yo el que estoy inventando estas prerrogativas. Jesús es el que la está dando. Entonces, si tiene una querella con este tema, vaya y arréglese con el Señor, no conmigo. Yo simplemente le transmito a usted lo que dice el Señor, incluso para aquellos que están detrás de no digo los caballeros detrás de la cámara, sino los que están detrás del internet que van a estar escuchando esto. Por otro lado, fíjense ustedes que en este punto hay dos tipos de personas con respecto a las normas dadas por el Señor. Por un lado, tenemos a los que rechazan las normas de Jesús acá por sus propias ideas acerca del matrimonio y el divorcio, que lo hacen aceptable, ¿no es cierto? Personas que dicen, bueno, Jesús dirá que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero yo soy una persona moderna, yo tengo mis ideas, me he hecho una filosofía de la vida, así que la verdad no me interesa lo que tenga que decir Jesús, la Biblia, el Señor, la Iglesia, yo tengo mis conceptos claros y le damos para adelante. Y luego tenemos a otras personas que son los que toman nota del fundador del matrimonio en última instancia, porque no nos engañemos, no es la sociedad la que inventó esta asociación, sino Dios mismo en el principio de la creación. Voy a ser muy franco y voy a ser muy crudo con ustedes. Y créanme, no tengo ánimo de ofender a nadie, Dios me es testigo. Si usted no tiene interés en lo que Dios tiene que aportar acerca del matrimonio, levántese y váyase. Y usted que me está mirando en la cámara, apague el aparato, porque esto no es para usted. Si a usted no le interesa lo que Dios tiene que decir acerca del matrimonio, mi recomendación es que se vaya a una biblioteca rápidamente y compre un libro con las charlatanerías de los que hoy se llaman expertos y que se ganan la vida escribiendo tonterías. Y gracias a esos expertos hoy tenemos el 50% de la población del mundo casándose y fracasando en sus matrimonios. Y la razón del por qué nuestros hijos se quedan tirados en medio de la sociedad es porque estamos escuchando a los que hoy llamamos expertos, que se van a una universidad y nos quieren dar cátedras de cómo manejar un matrimonio. Y muchos de esos maestros, de esos expertos, ya están divorciados varias veces y otros ni siquiera han pisado el altar todavía, viven en concubinato, y algunos son mocosos que salen de la universidad, que tienen muchos libros en la cabeza, pero no han estado casados todavía y no tienen la menor idea de lo que es vivir con otra persona. Así que a usted le digo, experto, si no tiene lugar para escuchar al Señor, levántese y váyase. Este lugar no es para usted, su lugar está afuera en el mundo. Si usted tiene interés en escuchar a Dios, si usted tiene algún respeto por Dios, aunque sea pequeño, entonces sí, yo le invito a que siga esta serie, porque vamos a explorar qué es lo que Dios, no los expertos de afuera, no la librería que nos vende esos libros, sino aquel que fundó, le dio estructura a esta institución para la base de la sociedad. Y entonces, si realmente quiere escuchar a Dios, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en estas semanas. Dejando eso aclarado, entonces vamos a entrar en el análisis. El mundo y la sociedad tienen sus ideas bien claras acerca de cómo establecer el matrimonio. Y por supuesto, cuando se trata de qué hacer con el matrimonio cuando las cosas no funcionan. Se precipitan a los divorcios. No se trata de ver si se agotan los recursos para tratar de salvarlo cuando el bote se hunde. En lugar de, a ver si sigo con la analogía, en lugar de tratar de ver dónde está el agujero y poner el corcho, lo que hacen es saltar del bote y dejar que se hunda con todo. Y a veces van nuestros hijos ahí. Es decir, que nos hemos hecho conceptos libertinos acerca de lo que debe ser la vida matrimonial. Y francamente yo pienso que si una persona no está preparada para casarse, quédese solo, no se case, pero no le arruine la vida a otra persona. Y estoy hablando a mujeres y a hombres, Somos muy inmaduros cuando se trata de abordar el tema de la familia.
Entonces, claro, la sociedad hoy tiene sus conceptos que por supuesto van a chocar con los que plantea Dios, pero lo que me llama poderosamente la atención es que Pablo no tiene ni el más mínimo interés, y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, no tiene la más mínima preocupación en cuáles son las ideas y opiniones del mundo acerca del matrimonio. Cuando Pablo se sentó a escribir la carta a los Efesios, en ningún momento este hombre le cruzó por las sienes hablarle al mundo o a la sociedad que no le interesa qué tiene que decir Dios. Pablo está totalmente despreocupado de lo que tiene que decir la sociedad. Y tal es así que si ustedes se van al capítulo 1, verso 1, van a notar que Pablo dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Pablo no le está escribiendo a la ciudad de Toronto, no le está escribiendo a la sociedad de Éfeso en su tiempo, cuando la estaba visitando para evangelizar. Pablo está hablando a la sociedad de Éfeso para ver si aceptan a Cristo, pero la enseñanza que tenemos en esta carta no es para aquel que no le interesa las cosas de Dios, sino para aquella persona que ya es de Dios. Le está dando normas precisas a su pueblo, la iglesia cristiana. Noten que dice santos y sin mancha. Santos quiere decir apartados para Dios. Dice consagrados a Dios. Y luego agrega allí fieles, porque son aquellas personas que habiendo sido separados por Dios y para Dios, ahora se mantienen constantes, permanentes, agarrados, sujetos a ese Dios y a sus normas, a sus prerrogativas, a su dirección, para que nosotros podamos, como personas cristianas o redimidas, funcionar como corresponde en medio de una sociedad corrompida y llegar a ser un hombre ideal. En el capítulo 4, verso 17, observa también en la misma carta que dice: os requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Este es un principio fundamental que plantea el apóstol Pablo en esta carta, para que podamos entender entonces las enseñanzas del apóstol Pablo acerca del matrimonio. Cuidado, porque muchas veces entramos a analizar este pasaje del capítulo 5 y perdemos el contexto de toda la carta. Cuando Pablo está hablando acá del matrimonio, en el capítulo 5, verso 21 en adelante, lo que quiere es que nosotros no andemos como los otros gentiles, ya sean casados o solteros. La idiosincrasia del hombre sin Dios. Y Pablo nos para. No se preocupa en parar a la gente de afuera. A eso no los para nadie. Ya está, se han determinado a hacer lo que se les antoja. Tratará Dios con ellos en su manera y a su tiempo. Pero nosotros, nos dice, tú que eres hijo de Dios, tú que eres uno santo y fiel en Cristo Jesús, tú tienes que parar con tratar de imitar el criterio o los patrones de conducta que el hombre practica en sociedad. Verso 23, fíjate que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vuestra manera de pensar acerca de este tema y muchas cosas más. Y verso 24, fíjate que dice: vestíos, estamos en el capítulo 4, ¿no?, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que eso nos da un poco la dinámica que precede a este tema que va a tratar el apóstol Pablo. Si pasamos de largo eso, entonces claro, llegamos a conclusiones descabelladas acerca de este tema del matrimonio. Capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, muchos cometen dos errores en esta sección de la carta. Uno de ellos es que comienzan a desarrollar el tema del matrimonio en el verso 22. Es decir, empiezan algunos predicadores: las casadas estén sujetas a sus maridos. Y eso no se debe hacer, porque Pablo no está empezando en el verso 22. Es más, cuando Pablo escribió esta carta ni siquiera puso versículos. Era una carta. No había un solo número allí. Así que tomen nota de eso. La segunda cosa es que algunos tratan de establecer una división innecesaria e inclusive yo llamo antinatural en el verso 21, porque hay quienes conectan ese verso 21 con lo que precede, mientras que otros utilizan el verso 21 como la introducción exclusiva
de todo lo que viene después del verso 22 en adelante. Otra vez, lo que se hace es utilizar entonces ese verso 21 como un eje donde gira, donde rotan todas las ideas de la carta. Y discúlpeme, pero eso no es el tema central de la carta, someteos unos a otros. El tema de la carta es la iglesia gloriosa o ideal de Cristo Jesús. En realidad, hay una unión lógica y orgánica en toda la carta de Pablo a los Efesios. Y este tema del matrimonio está ligado, es como si fuese un eslabón en una larga cadena, que está pegado allí en ese tema. Así que cuando analizamos el tema del matrimonio en la carta de Pablo a los Efesios, tenemos que empezar por ver cómo nos va preparando la mente y el corazón para abordar el tema de la familia. Y no arrancar en el medio de la carta. Yo creo que cuando a usted le mandan un email, ¿no es cierto? Usted no empieza leyéndolo de atrás para adelante o en el medio del email. Usted arranca por la introducción, querido hermano, y entonces leemos el encabezado. No hacemos lo que hace mucha gente en la interpretación, de empezar a interpretar las cartas en la mitad. En este caso, por ejemplo, el tema del matrimonio. Eso está mal. ¿Qué piensan que Pablo nos diría si empezáramos a interpretar sus cartas por la mitad? Diría, me estás entendiendo mal. No es eso lo que yo tenía intención de transmitir. Así que existe una unidad lógica y el tema del matrimonio está ligado a esa unidad lógica. Noten que Pablo dice en el verso 26 y 27, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Ese es el tema de la carta. Es un Cristo que entregó su vida le dio vida a los hombres, los trajo así, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Pablo está tratando, la tesis de toda esta carta es eso, la iglesia ideal, la iglesia gloriosa de Cristo. Y entonces, claro, tenemos que observar a través de la carta qué es lo que hace a esa iglesia gloriosa, y nos habla que es el sacrificio de Cristo y luego la obra de Dios haciendo de nosotros un nuevo hombre con conducta o con hábitos renovados, reintegrados otra vez en lo que es esa conducta fiel, santa, que el Señor espera de todos los suyos. Hemos hablado de una iglesia gloriosa o excelente y que en ella debe existir una conducta ideal en el creyente, es decir, un nuevo hombre. Hemos estado hablando también que el comportamiento ideal de ese creyente en la sociedad o como ciudadano, que lo vimos la semana pasada. Y ahora estamos observando, o Pablo inserta en el tema, un matrimonio ideal que hace propaganda de esa iglesia gloriosa. Gramaticalmente, la palabra someterse acá en el verso 21, que por cierto se trata en el griego de un participio, que funciona un poco más en nuestro idioma como un gerundio, para los que están interesados en la gramática, depende del verbo principal que aparece en el verso 15, fíjate en tu Biblia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que la frase y el verbo principal es, miren bien cómo se conducen. Y todo lo que va a seguir después de esa declaración está ligado a esa frase principal. Pablo lo que le dice a los creyentes, escuchen, fíjense bien cómo se conducen. Fíjense en ustedes cómo manejan sus vidas ahora que son de Cristo Jesús. E incluye en ese tema esto del matrimonio. Fíjense bien cómo se conducen, entre otras cosas, en la vida del hogar, cómo se tratan maridos y mujeres. Así que el matrimonio ideal entonces se experimenta cuando se sigue la dinámica de lo dicho hasta ahora en la carta del apóstol San Pablo. Si nosotros queremos un hogar ideal, un matrimonio ideal, tenemos que estudiar a Pablo en esta carta. Y no solamente estos versículos que están acá, sino todo lo que el apóstol Pablo está diciendo previamente para prepararnos en cuanto al tema del matrimonio. Mira, déjame decirle una cosa. Una cosa es el matrimonio ideal y otra cosa es el matrimonio que funciona.
Mucha gente dice, yo he vivido siempre con mi esposa, con mi esposo, tenemos, 50, 60 años de casado y hemos vivido, nos hemos amado, nos hemos respetado. Bueno, pero acá no estamos hablando del matrimonio que funcionó o que funciona. Acá estamos hablando del matrimonio ideal. Porque puede ser que haya matrimonios que funcionen bien, donde el hombre le pega a la mujer y la mujer se la aguanta. Hay muchos en nuestra Latinoamérica, sí. Hay hombres que se han escapado con señoras y han tenido a la pobre mujer ahí metida dentro de la casa criando a los hijos. Y como no tenía otra manera de valerse, tuvo que aguantarse toda la vida un sinvergüenza al lado suyo. Un borracho que se va con sus amigotes y se gasta toda la plata en bebida, y la pobre señora allí en la casa limpiándole la ropa, y se pasan toda la vida y se van al cajón, viviendo en esas condiciones. Mujeres a lo mejor que son chismosas y que viven una vida de irrespeto por el marido, personas con inseguridades que se creen dueños del mundo, en fin, una cantidad de cosas raras. Mucha gente hay que se la aguanta y han vivido toda la vida al lado de una persona que ha sido un imposible. Pero eso no lo hace un matrimonio ideal. Eso puede haber sido un matrimonio que funcionó por cuestiones personales o qué sé yo, pero acá no estoy hablando del matrimonio que funciona. El matrimonio ideal, hermano querido, se consigue siguiendo las siguientes pautas. Y vamos a mirar cómo nos prepara Pablo. Y otro día vamos a analizar a fondo entonces lo que dice el apóstol en esos versículos. Primero, el matrimonio ideal se establece cuando la relación está formada por elegidos con un propósito claro. Ese es el matrimonio ideal, no el que funciona, vuelvo a repetir. Si ustedes se van al principio de la carta, el apóstol Pablo dice en el verso 3 del capítulo 1, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, etc. Y fíjate el verso 4, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate bien que cuando nosotros entramos al matrimonio, estamos entrando ya supuestamente, o deberíamos entrar, como personas que han sido escogidos o elegidos con un propósito claro, y es ser en medio de la sociedad de los hombres santos, consagrados a Dios, apartados para Dios, y luego dice además para su gloria. Fíjate bien, versículo por ejemplo 6, dice para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego versículo 14 dice que es la zarra de nuestra herencia para alabanza de su gloria. Nota cómo el apóstol Pablo acá está trayendo ese tema claramente al frente de la carta. Lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que va a hacer es para la alabanza de su gloria. Quiere decir entonces que cuando se trata del matrimonio, siguiendo el contexto introductorio de la carta, cuando se trata de vivir en familia, lo que Dios quiere es que nosotros seamos un hogar santo. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Y hemos de vivir en una forma íntegra en la pareja, porque eso va a ser para la gloria de Dios, no la gloria de la pareja. Hoy, cuando se trata del matrimonio, mis queridos, discúlpenme, pero esto es el último tema que nos viene a la cabeza. ¿Estoy glorificando yo a Dios con mi matrimonio? Cuando se trata de relacionarme con mi esposa o mi esposo, ¿vivimos en una manera santa? ¿O vivimos como vive el hombre en sociedad? Gritamos, nos pegamos, nos insultamos, nos faltamos el respeto y qué sé yo. Bueno, eso no es lo que Dios quiere de un hijo suyo. Atenti. 2. Un matrimonio ideal se consigue cuando las personas que forman un matrimonio han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Fíjense ustedes que en el capítulo 2, verso 1 dice, los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y más adelante en el verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Acá Pablo está indicando cómo es la vida de ese hombre elegido. Estaba muerto y Dios le otorgó vida. Y esa vida que le otorga es por la gracia de Dios, no por los méritos de esa persona. ¿Estamos claros en eso? Ahora, fenómeno.
Cuando se trata del matrimonio, ¿cómo es posible que nosotros estemos casados con una persona y vivamos felices cuando estamos en la cama y prendemos la luz y vemos, roncando a lo mejor, a esa persona al lado nuestro que sabemos que no es creyente y se va al infierno? Cuando estamos comiendo en la mesa con alguien y sabemos perfectamente que esa persona al no conocer a Cristo está condenado, está muerto. ¿Cómo puedo yo ir en el auto gritando viva el equipo de fútbol y celebramos el mundial cuando el que va al lado mío está condenado eternamente? Cuando salimos de vacaciones con esa persona, ¿cómo puede ser ese un matrimonio ideal? Explíquenme ustedes. Cuando yo sé que la persona que está al lado mío se va al infierno y vivimos tranquilos como que está todo bien, está todo perfecto. Algunos dicen, bueno, ore por favor por mi esposo, mi esposa. Pero escúcheme, Pablo está describiendo el matrimonio ideal. Y el matrimonio ideal es cuando los elegidos, desde antes de la fundación del mundo, son traídos delante del Señor y ahora, siendo santos y sin mancha, son unidos para glorificar a Dios a través de esa unión, así como Cristo y la Iglesia glorifica a Dios en una forma armoniosa y perfecta. Un matrimonio ideal funciona cuando las personas que lo forman dejan los estándares descabellados y populares y en cambio siguen las enseñanzas de Cristo. Otra vez Pablo dice en el capítulo 4, fíjate bien, dice, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, dejen las cosas de la sociedad. Y luego este hombre, fíjense más abajo, en el versículo 20, dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Claro, se toma el tiempo de describir a ese hombre que anda en la vanidad de su mente, dice, tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ustedes, no los de afuera, a Pablo no le interesa esa gente, ustedes los que son de Dios, ustedes no aprendieron así de Jesucristo. ¿Qué hace la iglesia hoy? Cuando tienen problemas en el matrimonio, van a la librería, se compran un libro de un consejero y se lo tragan. Y este señor tiene peso, este hombre, voy a seguir los consejos de este señor. O nos metemos en el consultorio de un psicólogo, o lo que está hoy de moda, el consejero matrimonial. Yo no sé, francamente, no existen, no estoy diciendo que no se busque la ayuda, pero a ver, tenemos en esta época, en estos últimos 50 años, tenemos la mayor cantidad de psicólogos, psiquiatras y consejeros que hubo jamás en la historia con el título. Y tenemos más gente desajustada que toda la historia. A veces me hace pensar si esta gente no está induciendo los problemas en la sociedad. La verdad es que no sé qué pensar. Pero nosotros vamos a buscar corriendo a esta gente. Y el último lugar donde vamos es a buscar a Dios cuando estamos en problemas. Parejas que entran en un montón de situaciones y cuando todo se terminó, llaman por teléfono a un pastor y le dicen, pastor, mire, tenemos problemas, necesitamos una ayuda. Yo he encontrado muchas veces que les pregunto, y bueno, pero ¿fueron a algún consejero? Sí, fuimos a 5, 6, 7 consejeros, 8 consejeros, no funcionó. Y ahora me vienen a avisar. Después de 8 consejeros me vienen a avisar. Cuando pudimos haber abordado este asunto en el Señor desde el principio. Bueno, así piensa la sociedad. Ustedes no aprendieron a Cristo así, dice el apóstol Pablo. Claro que no van a funcionar los matrimonios. Si tiramos a Cristo por la ventana y vamos y compramos material de segunda, de gente que no conoce al Señor. Fíjense en lo que dice Pablo. La gente, el experto del mundo, es uno que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. No dice que es un ignorante, que no fue al colegio. No fueron al colegio. Pero toda la filosofía de trabajo, la percepción del mundo está basada en una mente que está alejada de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿A ese voy a buscar de consejero yo para que salve mi matrimonio?
Y mucha gente en silencio dice, amén, sí. Bueno, no nos sorprendan los números entonces, las estadísticas. ¿Sabe usted que los que se casan en segundas nupcias tienen un mayor alto de porcentaje de divorcio que cuando se casan por primera vez? O sea que en vez de 50% el número de divorcio, el factor es mayor. Y cuando se separa esa segunda camada y se vuelven a casar otra vez, la tercera nupcia, el índice aumenta mucho más todavía, y es porque los problemas nunca se han resuelto. Y los vamos llevando la mochila a esa nueva relación. Usamos esa nueva relación para esconder nuestros traumas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, y vamos haciendo un desastre. Y otra vez, los hijos, la nueva generación es la que siempre está allí, sufriendo las consecuencias de nuestra irresponsabilidad e inmadurez espiritual, por no escuchar al Señor. No solamente eso, pero también nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 4, verso 24, que el matrimonio ha de funcionar cuando las personas que lo forman se unen y se comunican en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, este hombre nos dice que somos un nuevo hombre, ¿no? En la relación matrimonial se espera que haya un nuevo hombre y una nueva mujer. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, creados en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces es interesante porque va a seguir una serie de listas de cosas que debemos, o hábitos o malas costumbres que debemos empezar a erradicar, que la estuvimos mirando el otro día. Dice este hombre, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con el otro, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más. Parece mentira, pero en el matrimonio cristiano y no cristiano, hoy toda esa lista es el problema que muchas veces lleva a la gente al divorcio. Por ejemplo, los esposos o las esposas son unos mentirosos. Claro, es un término muy fuerte, ¿no? Nosotros decimos, bueno, de vez en cuando miente. No, la Biblia dice que cuando usted dice una mentira es un mentiroso. No dice que, bueno, hubo un desliz, no, es un mentiroso. Airaos pero no pequéis. En el matrimonio, mi querido, las broncas duran días. El hombre se enoja con la mujer, golpea la puerta y desaparece, se va con sus amigos y no se sabe ni a dónde fue. La señora, ni hablar, se encierra en el dormitorio, no cocina más, no habla más con el marido, no me toques, no me mires y no sé cuántas cosas más. Y me las vas a pagar, vas a estar una semana sin escucharme, yo no existo para vos. Y a veces eso va creciendo y va aumentando la ira hasta que se convierte en odio, en desprecio y terminan en los consultorios de los abogados en un litigio de calibre mayor. ¿Por qué? Porque no le dimos ni 5 de la hora lo que tiene que decir el apóstol Pablo cuando dice, tú eres un nuevo hombre y tienes que terminar con ese asunto antes de que pase la jornada. Yo hablar con mi marido, este sinvergüenza, pero que reviente. Mi mujer, que es una loca, pero no. Y resulta que nuestro matrimonio está en tela de juicio. El que hurtaba no hurte más. Bueno, yo no robo un banco, pero le robas el tiempo que le corresponde a tu esposa, el tiempo que le corresponde a tu esposo, le robas tus cariños, le robas tus ojos tiernos, le robas las palabras de dulzura que le prometiste en el altar, en las buenas y en las malas. Le robaste aquello que tú confesaste delante de Dios, voy a estar contigo toda la vida. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos vacunados contra estas cosas y resulta que lo tenemos metido en nuestros genes, en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo he escuchado con mis propios oídos esposos cristianos insultar con palabras terribles a sus esposas y he tenido que llamarles la atención. O esposas que dicen barbaridades de su marido y un vocabulario que no debería subir ni siquiera al pensamiento, deshonrando a sus esposas, deshonrando a sus esposos. Y luego a veces algunos tan desalmados jactándose de que ellos son los que llevan los pantalones y son los que llevan la batuta en el hogar. ¿Y tú quieres que tu esposa se sujete a ti? ¿Y usted, esposa, quiere que su marido esté dispuesto a dar la vida por usted como Cristo lo dio por su iglesia?
Cuando no hay respeto, no hay educación, lo que hay es lo que este hombre indica y que debería salir de nosotros, nuevas criaturas, que no salga palabra corrompida de vuestras bocas. Dícese, quítese, verso 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, justamente las cosas que hay dentro de un matrimonio que se está quebrando. Un matrimonio funciona y es ideal cuando las personas que lo forman se conducen siguiendo los requerimientos y la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjame hacer un pequeño paréntesis acá, porque muchos han agarrado este versículo para enseñar la doctrina de la múltiple unción del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos allí un proceso de llenuras del Espíritu Santo. Pero, ¿sabes una cosa? Tienes que mirar bien qué es lo que está diciendo Pablo acá, porque eso es una falsa enseñanza. La manera de entender ese verso es mirando el ejemplo que usa el apóstol Pablo, y que está en la primera parte del versículo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo que está indicando es, miren ustedes cómo, el ejemplo, un agente externo a esa persona, el mosto o el vino, termina tomando control, dirigiendo las acciones de esa persona, y hace un papelón, por supuesto. Entonces, no dejen que el mosto, así como el mosto o el vino o el alcohol controla a la persona, dejen que el Espíritu Santo los controle a ustedes. No se habla de acá de un proceso de llenuras paulatinas o llenura por la mitad o en 3/4. No, Pablo nos está dando el ejemplo para apuntar bien a lo que está indicando. Está diciendo, ser llenos quiere decir ser saturados, ser dirigidos, ser controlados por el Espíritu que mora en nosotros. En el capítulo 1 dice que fuimos sellados con ese Espíritu, que es nuestra garantía de que somos del cielo. Y ahora lo que tenemos que hacer, es, siendo que fuimos sellados con ese Espíritu, es abandonarnos a su dirección. Es el capitán que maneja el barco. Y entonces, cuando una persona se deja llevar por el Espíritu, esa persona anda en amor, tal como se nos ha dado debido ejemplo. Capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y nos habla de un amor que actúa, que es lo que estuvimos mirando el otro día, un amor que se sacrifica, un amor que se entrega. O en un matrimonio donde encontramos un amor como el que nos ejemplificó Jesucristo, todo funciona bien. Yo siempre digo, el otro día estaba hablando con alguien y decía, ¿qué mujer no va a querer sujetarse a un hombre que la ama como Cristo amó a su iglesia? Tiene que estar mal del calimestrol, tiene que estar mal de la cabeza. Un hombre que da la vida por ella, que la protege, la alimenta, la viste, un hombre que la hunde en sus brazos, que la guarda, que la mima. Eso es lo que muchas veces las mujeres protestan que no tienen. Y cuando encuentran a una persona así, y bueno, se agarran de ese individuo. La segunda cosa es que hace un uso correcto del tiempo cuando está controlado por el Espíritu Santo. Versos 15 y 16. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano querido, cuando se trata de las relaciones matrimoniales en la actualidad, una de las quejas es que no se tiene tiempo el uno para el otro y menos para el Señor. No tengo tiempo para mi esposa. No tengo tiempo para mi marido. He tenido esposas en mi escritorio diciendo, mi marido no dedica tiempo conmigo. Y me rompe el alma cuando veo a una mujer llorar así. El hombre que tiene que ser el todo para ella, la abandona, la deja tirada. Por el deporte, el trabajo, yo no sé. Eso muestra una despreocupación, un desinterés, una falta de respeto a esta gacela que Dios puso en sus manos. Y usted lo que hace es cerrarle la puerta, destruir sus emociones, su carácter, su persona. ¿Cuántas mujeres se quedan solas en casa porque el marido no dedica tiempo con ellas? El hombre que está dirigido por el Espíritu Santo usa bien su tiempo y tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para su esposa y por encima de todos tiene siempre tiempo para el Señor.
Y es un tiempo para adorar a Dios constantemente. Versos 19 al 21, fíjate bien que dice que la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que habla hablando entre vosotros con salmos, cantando salmos espirituales, cantando alabanzas al Señor, dando siempre gracias. Hay una conexión de verbos o participios en el griego. Acá funcionan más como gerundios, hablando, verso también más adelante, cantando, alabando, dando gracias. Esos son verbos que están vinculados al ser llenos del Espíritu. Es decir, que estas acciones son el resultado lógico de una persona que está saturada o está dirigida por el Espíritu. Cuando vemos una persona que alaba constantemente a Dios, es porque el Espíritu de Dios lo está dirigiendo en esa dirección. Es el fruto del Espíritu. Alabanza constante a Dios. Y la segunda cosa que se manifiesta en una persona que está dirigido por el Espíritu es la sumisión mutua, que es lo que dice en el verso 21, someteos, que en el original, si lo traducimos literalmente, es sometiéndoos unos a otros en el temor. Hay una pequeña falla en la traducción allí del griego al español, sometiéndoos. Así que miren qué lindo entonces, porque este hombre nos habla cómo en el cuerpo de Cristo, en ese pueblo santo y sin mancha que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, lo que quiere es que todos estén conectados, todos estén vinculados, se someten unos a otros. Y fíjate que dice en el temor de Dios. ¿Por qué en el matrimonio la mujer no se somete al marido o el marido enamora a su mujer? Porque no le temen a Dios. Porque Dios es irrelevante. Si fuésemos conscientes en cada pelea, en cada discusión, en cada golpe, en cada insulto que le damos a nuestro cónyuge, que Dios está allí presente, es el testigo silencioso que está observando todo. Si fuésemos conscientes de eso, cerraríamos la boca. Yo siempre he indicado que cuando hay lío en una casa y toco el timbre y dicen, ¡uy, el pastor está en la puerta!, inmediatamente limpian la casa, cambian, se ponen la careta, hacen una sonrisa, se acaban de gritar y tirarse los platos por la cabeza. Pero cuando apareció el pastor Piesco, ¿quiere un café, pastor? ¿Cómo están? Bien, un día maravilloso. Pero resulta que detrás de la puerta se están matando. Si puedes hacer eso con tu pastor, no lo puedes hacer y no lo debes hacer con Cristo, que está todo el tiempo allí metido en esa relación. El problema es que no se teme a Dios. Fíjense en que Pablo en su antropología, otra vez lo hemos mencionado muchas veces esto, pero en Romanos capítulo 3, hablando de la condición natural del hombre, hace una descripción diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, las serpientes, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y escuchen cómo termina todo esto, que es la causa de todas estas cosas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no arreglas tus problemas matrimoniales, dime una cosa, ¿tienes temor de Dios? ¿O estás pronto a tirar la toalla? Porque Jesús dijo, lo que yo uní, que es Dios, no lo separe el hombre. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué me importa a mí lo que diga Jesús? Yo esto no lo aguanto más, me lo saco de encima. ¿Y qué hacemos? Vamos corriendo al estudio del abogado y decimos, usted me hace los papeles porque este señor no lo quiero más en casa. Y pasamos por alto, por no tener temor de Dios, la santidad de un convenio que se hizo en su presencia. Y entonces este hombre va a desglosar en qué forma se lleva esa práctica de la sujeción. Y entonces, primero, el hombre se sujeta a Dios, al Espíritu de Dios, y luego se sujetan unos a otros. Y entonces nos dicen los versos 22 a 23 cómo se sujetan en el hogar. Nos dice cómo, capítulo 6, versos 1 al 4, los hijos y los padres se sujetan mutuamente. El padre como padre a sus hijos, ojo, no en servitud a los hijos, sino como padres, porque tenemos que sujetarnos a ellos.
Hay que vivir y hay que trabajar, hay que educarlos, hay que vestirlos, tenemos que vivir para ellos. Y los hijos, atenti con esto, porque dice, ustedes tienen que sujetarse a los padres, hay que obedecerlos, hay que escuchar sus disciplinas, sus consejos y todo lo demás. ¿Cómo nos debemos sujetar en el campo laboral? Los que trabajan bajo un jefe, ¿no es cierto? ¿Cómo deben responder en el trabajo? Y cómo el jefe debe tratar a ese empleado. En aquel entonces había un sistema de servitud diferente al de ahora, pero el principio es el mismo. Y luego, por supuesto, la sujeción en el equipamiento para nuestras guerras espirituales, capítulo 6, versos 10 en adelante. Cuando dice, ponte la armadura de Dios, sujétate a esa armadura, a los medios que Dios te ha dado para luchar contra las fuerzas del mal. Así que, cuando Pablo dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos, y los maridos que amen sacrificialmente a sus mujeres, lo hacen por el hecho de estar sujetos y andar en el control del Espíritu Santo de sus vidas. Y lo hacen voluntariamente. No porque la sociedad diga, como era antaño, la mujer tiene que obedecer al marido, aunque el hombre se le ocurra cualquier cosa descabellada, la mujer tiene que decir, sí, querido. No, eso no enseña Pablo. O que ahora la mujer, por ejemplo, moderna o contemporánea, quiera sujetar a su marido a sus caprichos. Yo, la mujer, soy la que mando ahora en esta sociedad, soy una mujer moderna. Bueno, mira los cómputos, querido, 50% de los matrimonios se van a pique. Algo no está funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces la gente se ata, así como nosotros voluntariamente queremos servir al Señor por dirección del Espíritu, así sucede en el matrimonio, en la familia. Debo terminar, pero quiero dejarte un par de preguntas antes de entrar la próxima semana a analizar esto un poco más a fondo. ¿Cómo está tu relación de pareja con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo está eso? ¿Estás bien? Si está bien, te felicito. Ahora, quiero que te preguntes, ¿es mi matrimonio un matrimonio ideal? ¿O es uno que funciona? Porque la Escritura no está interesada en matrimonios que funcionen, sino en el matrimonio ideal. Porque somos miembros de una iglesia gloriosa. Y lo que Dios quiere es nada menos que excelencia. Y excelencia en nuestros hogares. Ahora, si tú tienes problemas, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás esperando la oportunidad para que se abra la puerta y salir corriendo? Bueno, hazlo si quieres. Pero recuerda lo que dice el Señor. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. No, ni siquiera te suba a la cabeza el intento de querer desarmar lo que a Dios le costó a Cristo para unir a los hombres. Toma nota que todo esto gira en torno a una verdad teológica que inclusive está en la carta de Pablo a los Efesios, que nosotros debemos conservar, debemos guardar la unidad que trajo Cristo en la cruz. Cristo lo que hizo es unir a los hombres a Dios y los unos con los otros. Y si debemos estar unidos con un extraño, ¿cuánto más debo estar unido con la mujer o el hombre que Dios preparó para toda una vida vivir al lado mío? Ponte a pensar la confianza que Dios puso en ti cuando un día decidió entregar a una de sus gacelas, a una de sus princesas del cielo, y dijo, toma, aquí te doy a esta mi hija para que tú la cuides sacrificialmente. O como veremos la próxima vez, que Dios le haya dado a la misión a una mujer de ser la ayuda de un hombre que sin ella no funciona ni para atrás ni para adelante. Un hombre que solo es incompleto, no sirve. Y que tu mujer tienes el privilegio y la corona dada por Dios para hacer que ese hombre, que sería un miserable sin tu ayuda, puede llegar a ser un instrumento extraordinario en las manos de Dios. ¿No te lleva gloria eso? ¿No te das cuenta lo importante que eres? Que Dios te haya diseñado a ti en una primorosa para que llegues a ser ese complemento. ¡Qué honor! ¡Qué gloria! Le ha dado Dios a esa mujer, que al estar sujeta pueda complementar, formar, permitir que ese ser, sin ella incompleto, pueda llegar a ser el hombre que Dios quiere que sea. Qué perfecta es la relación ideal del matrimonio cuando es establecida en las normativas de la palabra de Dios.
Te invito a hacer este viaje entonces en estas semanas que vienen por delante para que exploremos qué es lo que el Señor tiene que decir acerca del matrimonio ideal. Padre Celestial, ayúdanos a reflexionar en esta semana, porque vamos a entrar en una aventura contigo. Vamos a saturarnos de tu consejo. Te ruego, Señor, que los matrimonios que funcionan bien, que los hagas ideales. Ayúdales a que crezcan, que se amen más, que puedan ser sal y luz en una sociedad donde no se valora la unión matrimonial ya. La gente está más pronta a destruir la relación lo más pronto posible y ante la menor seña de problemas. Aquellos que tienen problemas, te imploro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que traiga sanidad y restauración. Tú le dijiste al profeta antaño que predique a los huesos secos, y el poder del cielo levantó de esos huesos una gran nación. Si tú puedes hacer eso, Señor, si cuando tú entrabas a Jerusalén decías con tus labios que aún de las piedras puedes levantar hijos a Abraham, ¿cómo no vas a poder salvar nuestras familias, nuestros matrimonios? Te imploro, oh Dios, que bendigas los hogares representados en este lugar, en este recinto. Bendícelos, sánalos, hazles crecer, que aumente el amor que les has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a explorar este fascinante tema, Señor, no como lo plantea el mundo, sino como tú lo presentas en tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.